Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Espero que estén teniendo un día fantástico. Yo estoy súper emocionado de tenerlos aquí hoy, porque vamos a hablar de un tema que me tiene fascinado y que sé que a muchos de ustedes también les va a encantar. Hoy nos sumergiremos en una historia llena de emociones, giros inesperados y sobre todo, un gesto que lo cambiará todo entre Halil Ibrahim y Esla. Si lo has adivinado, vamos a analizar el impacto que un acto en particular tendrá en la relación de estos dos personajes que nos tienen a todos al borde del asiento. Si eres nuevo por aquí, me encantaría que te unieras a esta comunidad. Suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ninguno de mis vídeos. Prometo que siempre traeré contenido interesante y que te hará pensar. Y si ya eres parte de esta familia, muchísimas gracias por tu apoyo. Significa el mundo para mí. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a adentrarnos en este drama. Halil Ibrahim y Esla, dos nombres que resuenan con fuerza en nuestros corazones. Su relación ha sido un torbellino de emociones, con momentos de alegría, de tensión, de amor y de desamor. Han pasado por tantas cosas juntos que ya casi los sentimos como parte de nuestra propia familia. Y es que, seamos sinceros, ¿quién no se ha identificado en algún momento con sus dilemas, sus sueños y sus miedos? Pero, ¿qué es exactamente este gesto que lo cambiará todo? Bueno, aquí es donde las cosas se ponen realmente interesantes. Para entender la magnitud de este momento, tenemos que recordar un poco el contexto. Halil Ibrahim siempre ha sido un hombre de principios, un hombre que lucha por lo que cree y que no se rinde fácilmente. Su lealtad a su familia y a sus amigos es inquebrantable, aunque a veces esa misma lealtad lo haya llevado a tomar decisiones cuestionables. Siempre intenta hacer lo correcto, aunque el camino para llegar a ese correcto esté pavimentado de errores y sacrificios. Él personifica la lucha entre el deber y el deseo, y su corazón está constantemente dividido entre lo que la tradición exige y lo que realmente anhela. Esla, por su parte, es una mujer fuerte e independiente y con un corazón enorme, pero también con sus propias heridas y cicatrices. Criada en un entorno que no siempre la entendió ni la valoró, Esla ha aprendido a depender de sí misma y a forjar su propio camino. Su independencia es una armadura, una forma de protegerse de las decepciones y el dolor. Pero debajo de esa coraza de mujer decidida, se esconde una vulnerabilidad profunda y un anhelo desesperado por encontrar un amor verdadero y un lugar al que pertenecer. Su confianza en sí misma es a veces confundida con arrogancia, pero en realidad es el resultado de años de lucha y superación personal. Durante mucho tiempo, la relación entre ellos ha estado marcada por la desconfianza y el resentimiento. Malentendidos, secretos ocultos y fuerzas externas han conspirado para mantenerlos separados. Han habido momentos en los que parecía que no había vuelta atrás, que el amor que sentían el uno por el otro estaba destinado a extinguirse. Recuerden aquel incidente que generó una brecha casi insalvable entre ellos. O la vez que puso a prueba los límites de su paciencia y su capacidad de perdonar. Estos momentos, aunque dolorosos, también han servido para templar su carácter y para hacerles comprender la importancia de la comunicación y la honestidad en una relación. Pero a pesar de todo, siempre ha habido una chispa, una conexión especial que los mantenía unidos. Esa conexión intangible que va más allá de las palabras y las explicaciones. Es una fuerza que los atrae irresistiblemente, como si estuvieran destinados a encontrarse y a completar sus vidas mutuamente. Es una melodía silenciosa que resuena en sus corazones, recordándoles constantemente que a pesar de las dificultades, el amor que sienten el uno por el otro es algo genuino y poderoso. Esa chispa se ha manifestado en miradas fugaces, en conversaciones reveladoras y en gestos sutiles que han alimentado la esperanza de un futuro juntos. Y ahora, llega este gesto. Un acto de valentía, de generosidad, de amor incondicional. Un acto que demuestra que a pesar de todo el dolor y la confusión, Halil Ibrahim está dispuesto a ponerlo todo en juego por Esla. Un acto que va más allá de las palabras, que habla directamente al corazón y que rompe todas las barreras que se habían construido entre ellos. Imaginen la escena. La tensión en el aire es palpable, las palabras sobran y el silencio se hace ensordecedor. Halil Ibrahim la mira a los ojos con una expresión de sinceridad y vulnerabilidad que Esla nunca antes había visto. Y entonces él. ¿De qué se trata este gesto? Bueno, no quiero revelar todos los detalles aquí, porque quiero que te quedes hasta el final para descubrirlo. Pero te puedo adelantar que implica un sacrificio enorme por parte de Halil Ibrahim.
Implica renunciar a algo muy importante para él, algo que creía que era esencial para su felicidad. Quizás se trate de... La magnitud del sacrificio es lo que realmente le da peso al gesto y lo convierte en un punto de inflexión en la historia. Es una prueba de fuego para el amor que siente por Sla, una demostración de que está dispuesto a sacrificar su propio bienestar por el de ella. Y lo hace sin esperar nada a cambio, simplemente porque ama a Sla y quiere verla feliz. No hay segundas intenciones ni cálculos estratégicos. Es un acto puro y desinteresado, motivado únicamente por el amor incondicional. Alil Ibrahim comprende que la felicidad de Sla es fundamental para la suya propia y que, para construir un futuro juntos, es necesario dejar atrás el pasado y sanar las heridas. Su gesto es una promesa silenciosa de que está dispuesto a hacer lo que sea necesario para protegerla y hacerla feliz. Este acto de amor tendrá un impacto profundo en Sla. La confrontará con sus propios sentimientos, la obligará a cuestionar sus propias decisiones y la hará replantearse su futuro. La hará darse cuenta de la verdadera magnitud del amor que Alil Ibrahim siente por ella y la motivará a bajar sus defensas y a abrir su corazón. Sla, acostumbrada a protegerse y a desconfiar de los demás, se verá obligada a reconsiderar su visión del mundo y a replantearse sus propias creencias sobre el amor y la felicidad. El gesto de Alil Ibrahim actuará como un espejo, reflejando sus propias inseguridades y miedos, pero también revelando su capacidad de amar y ser amada. Pero no todo será fácil. Este gesto también desatará una serie de consecuencias inesperadas. Despertará viejas heridas, reabrirá conflictos latentes y pondrá a prueba la fortaleza de su relación. Aquellos que se oponen a su felicidad, como verán en este gesto una oportunidad para sembrar la discordia y para separarlos definitivamente. Las intrigas, las mentiras y las traiciones se multiplicarán, creando un ambiente de tensión y desconfianza que pondrá a prueba la resiliencia de Alil Ibrahim y Sla. Habrá personas que intentarán interponerse entre ellos, que no querrán verlos juntos y que harán todo lo posible para sabotear su felicidad. Motivos como la envidia, el resentimiento y el deseo de poder impulsarán a estos personajes a urdir planes malvados y a manipular las situaciones para lograr sus objetivos. Alil Ibrahim y Sla deberán estar más unidos que nunca para enfrentar estas amenazas y para proteger su amor de las fuerzas oscuras que intentan destruirlo. Sin embargo, a pesar de todos los obstáculos, este gesto de amor será el catalizador que necesitan para construir una relación más fuerte y duradera. Les permitirá sanar sus heridas, superar sus miedos y construir un futuro juntos, un futuro lleno de amor, de confianza y de felicidad. Será un proceso lento y doloroso, pero también gratificante y enriquecedor. Alil Ibrahim y Sla aprenderán a comunicarse de manera efectiva, a confiar el uno en el otro y a perdonar los errores del pasado. Su relación se convertirá en un refugio seguro, un lugar donde podrán ser ellos mismos sin temor a ser juzgados o rechazados. Es importante destacar que este gesto no es un acto aislado. Es el resultado de un largo proceso de crecimiento personal y de aprendizaje mutuo. Alil Ibrahim y Sla han tenido que pasar por muchas pruebas para llegar a este punto. Han tenido que enfrentar sus propios demonios, superar sus propios límites y aprender a perdonarse el uno al otro. Recordemos sus momentos de vulnerabilidad. Y es precisamente esta capacidad de perdonar y de amar incondicionalmente lo que los hace tan especiales. Lo que los convierte en una pareja que nos inspira y que nos demuestra que el amor verdadero puede superar cualquier obstáculo. El perdón no es un acto de debilidad, sino de fortaleza. Requiere valentía y humildad para reconocer los errores del pasado y para ofrecer una segunda oportunidad. Alil Ibrahim y Sla han aprendido que el rencor y el resentimiento solo envenenan el alma y que la única forma de avanzar es liberarse del pasado y abrazar el futuro con esperanza. Pero ¿cómo reaccionará exactamente Sla a este gesto? ¿Será capaz de aceptar el amor de Alil Ibrahim y de perdonar todos sus errores? ¿O seguirá aferrada a su pasado y dejará escapar la oportunidad de ser feliz? Esa es la gran pregunta que todos nos hacemos. La respuesta no es sencilla y dependerá de muchos factores. La personalidad de Sla, sus experiencias previas y las influencias externas jugarán un papel fundamental en su decisión. Eso es algo que tendremos que descubrir juntos. Pero lo que sí puedo decir es que este gesto cambiará el rumbo de sus vidas para siempre. Los obligará a tomar decisiones difíciles, a enfrentarse a sus propios miedos y a luchar por lo que realmente quieren. Deberán elegir entre el pasado y el futuro, entre el rencor y el amor, entre la soledad y la felicidad. La elección no será fácil,
pero determinará el destino de su relación. Y es que al final de eso se trata el amor verdadero, de luchar, de perdonar, de crecer juntos y de no rendirse nunca, incluso cuando las cosas se ponen difíciles. El amor no es un camino fácil, está lleno de obstáculos y desafíos. Pero cuando se encuentra un amor verdadero, vale la pena luchar por él, superando todas las adversidades y construyendo un futuro juntos. Este gesto de Halil Ibrahim no solo impactará a Esla, sino que también tendrá un efecto dominó en las vidas de las personas que los rodean. Influirá en las decisiones de sus amigos, de sus familiares e incluso de sus enemigos. Desatará una serie de eventos que cambiarán el destino de todos y que pondrán a prueba sus lealtades y sus convicciones. La familia de Halil Ibrahim, por ejemplo, se verá afectada por su decisión, obligándolos a replantearse sus propias prioridades y valores. Los amigos de Esla, por su parte, la apoyarán en su decisión, pero también le ofrecerán consejos y perspectivas diferentes, generando debates y conflictos internos. Será un momento crucial en la historia de estos personajes, un momento que marcará un antes y un después en sus vidas. Un momento que nos recordará que el amor es la fuerza más poderosa del universo, capaz de superar cualquier obstáculo y de transformar cualquier realidad. El amor es un motor de cambio, una fuerza que impulsa a las personas a ser mejores y a construir un mundo más justo y solidario. Halil Ibrahim y Esla nos demuestran que a pesar de las dificultades, el amor siempre vale la pena. Y ahora, llegamos al final de este análisis. Espero que lo hayas disfrutado tanto como yo. Hemos explorado el impacto que un gesto de amor incondicional tendrá en la relación entre Halil Ibrahim y Esla. Hemos visto cómo este acto de valentía cambiará sus vidas para siempre y cómo influirá en las personas que los rodean. En resumen, hemos hablado de la importancia del perdón, del amor incondicional y de la capacidad de superar los obstáculos. Hemos visto cómo un simple gesto puede transformar una vida y cómo el amor verdadero puede vencer cualquier dificultad. La historia de Halil Ibrahim y Esla es una oda al amor, a la esperanza y a la perseverancia. Nos enseña que con esfuerzo y dedicación, es posible superar cualquier obstáculo y construir un futuro lleno de felicidad. Gracias por acompañarme en este vídeo. Espero que te haya gustado y que te haya hecho reflexionar sobre el poder del amor y la importancia de luchar por lo que realmente quieres. Ahora me encantaría saber tu opinión. ¿Qué te ha parecido este análisis? ¿Crees que Esla perdonará a Halil Ibrahim? ¿Qué otros gestos crees que podrían fortalecer su relación? Déjame tus comentarios abajo, me encanta leerlos y responderlos. Y antes de despedirme, quiero recordarte que le des like a este vídeo si te ha gustado, que lo compartas con tus amigos y familiares y que te suscribas al canal si aún no lo has hecho. Tu apoyo es fundamental para que pueda seguir creando contenido interesante y que te haga pensar. Muchísimas gracias por todo y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.